cuando esté a cargo de la plataforma. Ya. Bien, hermanos, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por estar aquí. Estamos esperando que llegue. Hermanos, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Ahí está. Ahora sí. Voy a Adelante, cerrarle igual, Ernest. con permiso. Ya está, hermano. ¿Cómo cierro los micrófonos acá? ¿Mm? ¿Me puedes cerrar los micrófonos? Yo no entiendo cómo se cierran los micrófonos aquí. Ya está. Ya, muy bien, hermanos. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces. Muchísimas gracias. ¿Qué vamos a hacer, hermano Néstor, con respecto al hermano si no llega? ¿Usted? Ya, hermano. Muchísimas gracias. Entonces, confirmación. Porque cuando ya son las 8 de la noche con 5 minutos en Chile, vamos a comenzar entonces la sesión de estudios bíblicos de esta semana. Y como ustedes ya bien saben, queridos hermanos, teníamos programado para el día de hoy el hermano Miguel Quinotoa. Él estaba programado para una semana atrás aproximadamente, o para la semana anterior, y tuvo problemas técnicos, por eso no lo pudo hacer. Así que, bueno, nuestro hermano Néstor va a cubrir, en caso de que el hermano Miguel llegue dentro de unos 4 o 5 minutos, le doy el pase al hermano Néstor, ¿no? No te escucho. Si ya comenzamos con la clase, entonces no le dé el pase porque ya estamos. Y sería un poco desordenado, ¿cierto? Sí, pasado el tiempo. Dele nomás, porque tenemos que seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchas Vamos a hacer un gracias. juego. Está el hermano Mario ahí. Y vamos a hacer un juego, los dos, hermano Mario, para que hablemos sobre la iglesia en Esmirna, ¿ya? Cómo no, con gusto, hermano. Ok. Feliz noche. Ok, hermano. Buenas noches, Muchísimas maestro. gracias, hermano Mario. Muchas gracias. Vamos a entonces a comenzar con una oración. Nuestro Padre Celestial quería pedirle a nuestro hermano Waldo Sánchez, si es tan amable, por favor, de orar por los hermanos, por los que están enfermos, por los que están tristes, por aquellos que tienen dificultades y también por aquellos que están pasando por guerras. Hay en Europa también, que hay muchos hermanos que tenemos allá que están pasando por muchas dificultades. Y quería pedir por Fernanda Carrasco también, que está pasando por momentos difíciles y complejos. ¿Ya? Por favor. Bien, oremos. Sí. Mi buen Señor y Padre que estás en el cielo, hoy un grupo de tus hijos reunidos en este momento, queremos darte gracias por tantas bendiciones que tú nos das cada día. Son innumerables. A veces no nos damos cuenta de tantas bendiciones y no las agradecemos. Mi Señor, hay tantas cosas por qué pedirte. Tenemos hermanos enfermos, algunos hermanos sufriendo como los del primer siglo en otros países donde los gobiernos no los dejan reunirse y tienen que reunirse a escondidas, como en China. Y también, Señor, darte gracias por los enfermos que se han mejorado. Pero vamos a pedir en esta tarde más por los enfermos espirituales. Hay muchos enfermos espirituales en tu iglesia. Nos gustaría, Señor, que tú puedas ayudarle y animarles a ellos también. Pedirte, Señor, por la gente que sufre por hambre. Hay mucha gente en el mundo que sufre por el hambre, por la miseria. Hay muchos que mueren de hambre, Señor. Y nosotros tenemos la bendición y la misericordia tuya de tener alimentos cada día y a veces 3 veces por día. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias por aquellos que en esta plataforma nos han enseñado y nos han dado alimento espiritual, Señor, para alimentar nuestro espíritu, fortalecernos
y para poder defender tu palabra con fuerza, Señor, y con ánimo. Porque sabemos que hay muchos detractores de tu palabra, Señor, en el mundo, que están usando tu misma palabra, pero para engañar a la gente. Gracias, Señor, por aquellos que nos predican, nos enseñan cada día, porque usan su tiempo bien, Señor, y hacen también un esfuerzo para poder hacer buenas predicaciones, hacer buenos estudios. Te pedimos, hermano, que mi Señor, que en esta tarde tú te acuerdes de aquellos que están enfermos y que también, Señor, puedas bendecir a los que van a estar por Facebook y también a los que estamos en la plataforma. Que tú seas nuestro huésped de honor desde el principio hasta el fin de este estudio y que nuestros hermanos que van a presentar la palabra hoy día, tú puedas guiarlos, Señor, de la forma que tú siempre guías a tus hijos cuando están predicando de tu evangelio. Por eso te damos las gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Waldo, por habernos traído esa oración. Y vamos a aprovechar ahora que ya llegó el hermano Miguel, ya lo estábamos echando un poco de menos, vamos a darle el pase a él. Antes quiero contarles que estamos en Facebook, como decían los hermanos al principio, así que Dios mediante vamos a tener muy buenas noticias y bonitas noticias acerca de aquellos que están visitándonos a través de esa red social. Vamos a comenzar entonces con el estudio. Hermano Miguel Quinotoa, que el Señor le bendiga. Adelante. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Ya, mi hermano. ¿Tiene cerrado el micrófono? Ya. Ahí sí. Ya lo tiene abierto ya. La pantalla, por favor. Sí, está puesto, hermano. Ya. Ahí está, adelante, hermanito. Excelente. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga a todos. En esta tarde he traído este pequeño bosquejo con el tema Jesús está en las páginas del Antiguo Testamento. En la colección de las escrituras del Antiguo Testamento encontramos a Cristo Jesús como el personaje central, tal como él mismo señaló a los dos discípulos que iban en dirección a Emaús. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice el Señor, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús hizo mención de las tres divisiones de la Biblia hebrea que los judíos usaban y conocían perfectamente. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto explicó a los discípulos que no habían entendido, que no habían captado las enseñanzas del Señor Jesucristo durante los 3 años o más que estuvo con ellos. En las 39 libros que está en la Biblia en español y los 24 en la versión hebrea, son iguales el contenido. Nos damos cuenta que Jesús está presente desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías,
Claro está que no se encuentra en todos los libros, capítulos, versos, como algunos teólogos dicen, pero hay ciertos pasajes que muestran al Redentor con mucha claridad, en algunos un poco oscuros, pero leyendo, estudiando, escudriñando, podemos darnos cuenta que por ahí está el Señor Jesús en las páginas del Antiguo Testamento. En la ley, Pentateuco o Torá, los judíos dicen Torá, nosotros decimos Pentateuco, refiriéndonos a los 5 libros que escribió Moisés. En Génesis capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este versículo vemos al Señor Jesús, porque está diciendo, y dijo Dios, hagamos al hombre, en plural. Allí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, aquí todo está en plural. Y además, la palabra Dios es Elohim, que indica más de uno. El verso profético en capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos la profecía que más tarde se cumpliría en el Calvario. Los enemigos, inspirados por el enemigo del Señor y nuestro, es decir, el diablo, quiso borrar del mapa del mundo al Señor Jesús. Pero el Señor triunfó al resucitar, pisando así la cabeza de la serpiente. Allí encontramos a Jesús. En este versículo encontramos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. En capítulo 3 de Génesis, capítulo 3 y verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. He aquí una vez más encontramos a Jesús, porque dice, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En capítulo 11, verso 7, una vez más, encontramos en plural. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos. Está hablando en plural, es decir, más de uno. Aquí también podemos ver al Señor Jesús. En Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí, cuando dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, se refiere a Cristo Jesús. Vino la bendición para toda la tierra y por eso somos bendecidos
Por eso tenemos la gracia de Dios que nos ha rescatado de la vanidad de este mundo. Y vemos al Señor cumpliendo con la promesa que dio a Abraham. En Génesis 49, versos 9 y 12, encontramos como al cachorro de león que está refiriéndose a Jesús. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Este león viejo es el Señor Jesús. ¿Quién lo puede despertar? ¿Quién le puede asustarle? Ni siquiera la muerte pudo hacer eso. No será quitada o quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas y su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Aquí también vemos al Señor Jesús. El Señor Jesús como rey, porque Él tiene el cetro, el legislador. Aquí vemos también su sacrificio, su sangre derramada en la cruz del Calvario. En Números capítulo 6, verso 24 al 26, 3 veces dice, el Señor, el Señor, el Señor te bendiga, etc. Aquí algunos teólogos también ven a nuestro Señor Jesucristo. En Números 24, 17, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel e herirá las sienes de Moab y destruirá todos los de Sed, los hijos de Sed. Saldrá estrella. Esta estrella es el Señor Jesucristo, que se menciona en el libro de Apocalipsis también. El Señor Jesucristo es descendiente de Jacob. Punto 2. Jesús en las profecías. Unos pocos pasajes que he escogido nos muestra las profecías que claramente pudieron visualizar los profetas del Antiguo Testamento. Algunos teólogos encuentran invocación a los tres, por ejemplo, cuando dice Santo, Santo, Santo. Se refiere, dice, al Santo Padre, al Santo Hijo y al Santo Espíritu. Es lo que ven algunos teólogos. En Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas descripciones se refieren a Cristo Jesús. Aquí nos hace ver que el Señor Jesús sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Algunos grupos religiosos niegan que Jesús sea el Padre. Aquí dice que es Dios fuerte y Padre eterno, refiriéndose a la divinidad del Señor Jesús, refiriéndose a la igualdad en naturaleza a su Padre. El reinado de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
En Isaías capítulo 11, verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Aquí también apunta el Señor Jesucristo. Estas mismas cosas sucedieron cuando Él vino a la tierra. ¿De dónde vino? Del tronco de Isaí. Así vemos en las páginas de los profetas que pudieron ver con toda claridad a nuestro Señor Jesucristo. En Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morará seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Así apunta el profeta Miqueas sobre el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, que nació en Belén, donde llegó la noticia de su nacimiento a oídos de Herodes y Jerusalén, y se turbaron. Desde allí empezó la persecución contra el Señor Jesucristo. Miqueas vio claramente el lugar donde iba a nacer Jesús. Aquí vemos también a nuestro Redentor en estas páginas de Miqueas. Ahora veamos también unos pocos pasajes que están en el libro de Salmos. En Salmos 2, verso 12, dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Honrad al Hijo. Ya el salmista también visualizó al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al Hijo único de Dios, en su tiempo, unos 1000 años aproximadamente antes que naciera el Señor Jesús. Ya vio en ese tiempo a nuestro Salvador. En Salmos 22, verso 1 al 31, en este salmo hace alusión primeramente al rey David, pero Jesús es el centro de este capítulo. Aquí describe todos los detalles de los acontecimientos en la cruz del Calvario. Aquí describe Jesús convertido en un poco menor que los ángeles. Ante los ojos de los enemigos parecía un gusano despreciable, un tiesto hecho pedazos, un esqueleto que soportaba el cruento dolor y los clavos de las manos y los pies, la sed profunda y todo conjunto del sufrimiento que le asfixiaba, y sin embargo
oraba por sus verdugos, mientras que los enemigos parecían fuertes toros de Basán, perros hambrientos que se burlaban y meneaban sus cabezas. De esa manera, vemos en las páginas de los Salmos también al Señor Jesucristo. También vemos en otro pasaje, en otro salmo, donde dice que sus hermanos le desconocerían. Sus hermanos le despreciarían. Y así a lo largo del libro de los Salmos encontramos al Señor Jesucristo. A veces, como en este Salmo 22, un Cristo sufriente, un Cristo agonizante, un Cristo que parecía a los ojos de los que estaban allí, a los ojos de los enemigos, que parecía que no era nadie ni nada en el mundo. Y se burlaban y se reían e hicieron todo lo que quisieron, todo lo que pudieron contra el poderoso Señor de los señores. Conclusión. En Lucas capítulo 24, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los israelitas, los judíos, especialmente los escribas, los sacerdotes y la cultura judía en general sabían lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Sabían y se daban cuenta. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, cuando nació de la Virgen María, no se dieron cuenta que lo que ellos habían aprendido, que lo que ellos habían oído a lo largo de los 1500 años, no se dieron cuenta cuando llegó. Lástima que así sea con los seres humanos. Y el Señor también dice, será como en los días de Noé o como en los días de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que no se darán cuenta el día que llegue el Señor. Llegará como ladrón en la noche. Ellos sabían, pero cuando llegó el Señor no se dieron cuenta que el Salvador había llegado. A pesar de todo, habían insensatos y tardos de corazón, como dice en Lucas 24, 25 al 27. El Antiguo Testamento nos proporciona el trasfondo, los conceptos y categorías para entender el Nuevo Testamento. Por eso debemos escudriñar, como Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39 en adelante. Debemos escudriñar todo para poder entender lo que dice en el Antiguo Testamento y lo que se cumplió en el Nuevo Testamento. Para diferenciar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para diferenciar entre lo que era la ley y lo que es la gracia del Señor. Los dos testamentos en toda su diversidad están unidos para siempre como la palabra de Dios. En Hechos capítulo 28, verso 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios.
desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, como por los profetas. Jesús utilizó el Antiguo Testamento. En este pasaje vemos a Pablo persuadiendo a sus estudiantes por medio de la ley de Moisés y por medio de lo que habían escrito los profetas. Jesús les hizo ver que toda la escritura señalaba a él, según vemos en Juan capítulo 5, verso 39 al 40. Ahí el Señor da un mandamiento a todos que debemos leer, que debemos escudriñar, porque parece que en ella tenéis la vida eterna, dijo el Señor. En Romanos capítulo 1, verso 1 al 3, sintetiza el mensaje de la palabra de Dios. Voy a leer en mi Biblia lo que dice en ese pasaje. Nuestro Señor utilizó el libro de la ley, el libro profético y los salmos. Y aquí en Romanos capítulo 1, verso 1 al 3 también el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Una vez más, tanto en sus enseñanzas presenciales, como habíamos visto en Hechos capítulo 28, y como aquí en Romanos 1, hace alusión lo que dijeron los profetas acerca del Señor Jesucristo y de su evangelio. En Marcos capítulo 1, verso 15, dice que el tiempo se había cumplido. El reino de Dios, enseñado por Juan el Bautista, predicado por los apóstoles de Jesús y Jesús mismo, se cumplió ya en el día de Pentecostés. En Marcos dice: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y fue inaugurado en el día de Pentecostés, la inauguración de la iglesia, o también llamado el reino de Dios, establecido por el Señor Jesucristo. En tiempos de Pablo, Pedro, Juan y otros, el Nuevo Testamento estaba en proceso de revelación. No había sido escrito sino a partir de los años 50, 60 después de Cristo. ¿Pero en qué se apoyaban ellos? En el Antiguo Testamento, como estamos viendo. Lo que se dijo en el Antiguo Testamento, lo que escribieron los profetas, lo que está en el libro de los Salmos, fue cumplido cuando vino Jesús. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, bueno, creo que la mayoría de los cristianos leen la palabra de Dios, pero debemos releerlos. En Hebreos capítulo 12, verso 1, menciona una larga historia de personajes o testigos del Antiguo Testamento mencionados en el capítulo 11. Y más a los que el autor inspirado de este precioso libro dice:
tan grande nube de testigos? ¿Desde cuándo empezó esta nube de testigos? Bueno, encontramos desde Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, José, Moisés, los mismos reyes, los mismos sacerdotes y los profetas que fueron testigos de muchas cosas que el Señor les mostraba en el Antiguo Testamento. Una gran nube de testigos que vieron en las enseñanzas del Antiguo Testamento, que vieron a Jesús, que visualizaron, y eso describe en Hebreos capítulo 11. Por eso, hermanos, decimos pues que el Antiguo Testamento muestra al Señor Jesucristo, empezando desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Tal vez en muchos libros no mencionan nada del Señor Jesucristo, pero en otros pasajes, como unos pocos que he presentado en esta noche, sí nos dice claramente que Jesús estaba en los tiempos proféticos, en los tiempos del Antiguo Testamento. Mis queridos hermanos y hermanas, espero que este pequeño bosquejo les haya servido para crecer un poquito más. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias a usted, hermano Miguel, por habernos entregado esta palabra, porque esta nos ayuda a recordar que Jesucristo siempre ha sido, siempre ha estado desde el principio de la creación. Justamente me estaba acordando de Juan capítulo 1, versículo 1. Ustedes deben recordarlo, todos ustedes, hermanos, ¿cierto? Cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose evidentemente a el Señor Jesucristo. Y también me acordaba de Filipenses 2:5, me parece que no me recuerdo si el hermano lo citó también. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y podemos seguir hablando. La verdad es que es muy interesante el tema que acaba de exponer nuestro hermano Miguel, porque de esta manera nos damos cuenta que ya se venía hablando del Señor Jesús desde mucho antes, desde el Antiguo Testamento, y ahora se viene a cumplir entonces la llegada de él en el libro de Mateo, cuando nace el Señor Jesús. Bueno, muchas gracias, hermano Miguel, por habernos traído este estudio, esta predicación, y quiero pedir entonces, para que después continuemos, a nuestro hermano, a ver, aquí le voy a pedir, nuestro hermano Richard estar por ahí, para que nos pueda llevar una oración, por favor, hermanito. ¿Es posible? Sí, hermano. Muchísimas gracias, por favor, hermano, si fuera tan amable de guiarnos en una oración. Gracias, hermano. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, vamos a usted en oración. Primero para agradecerle por estos momentos que hemos tenido de escuchar una porción de su palabra. Agradecerle también, Padre Santo, por los cuidados que nos da y agradecerle por esa gran misericordia que tiene para con nosotros, de darnos todo sin merecernos nada. También le pedimos que bendiga al hermano Miguel, que nos trajo su palabra esta tarde. Bendígalo a él, a su familia, Padre Santo. Ayúdelo cada día, dele más entendimiento, más sabiduría, para que siga predicando su palabra a otros también, Padre amado. También le queremos pedir por aquellos hermanos que están pasando por algún rato malo, Padre Santo, un momento de tristeza, de pena, o están angustiados, tienen algún problema, alguna dificultad o alguna enfermedad, Padre amado, le rogamos también que usted sea con ellos, Padre Santo.
Le pedimos también que bendiga a cada uno de los que estuvimos aquí escuchando su palabra, los que la van a escuchar después y a cada familia que representamos, Padre amado. Todo esto se lo pedimos y le damos las gracias por el gran sacrificio de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Richard, por habernos traído esta oración, por haberse acordado de aquellos que están pasando por momentos difíciles, por momentos de tristeza, por momentos de diferente índole. Evidentemente que todos pasamos por necesidades de diferente tipo y necesitamos orar por aquellas personas. Por ejemplo, el caso de la hermana Katy, me puede corroborar el hermano Néstor, así que cómo está ahora ella. Algo hablábamos en la tarde, que ahora se encuentra un poquito mejor, parece, o levemente mejor, ¿cierto? Sí, estuve visitándola hoy día en el hospital y no es, es una cosa muy, muy terrible. La verdad es que es muy, muy complicado. No puedo escribirlo realmente. Necesita mucho apoyo en la oración, ella y su familia, realmente. Ha Bueno, mejorado un poquito, dicen los médicos, pero dentro de la gravedad, muy muy poco poco. lo que... Sí. Bueno, las oraciones de fe entonces son muy poderosas, así que vamos a seguir orando al Señor para que todos los hermanos, y especialmente la hermana Katy, que está pasando, dentro de muchos otros hermanos, obviamente, que pueden estar pasando por muchísimas dificultades, como les decía anteriormente, de diferentes índoles. Así que vamos a seguir orando por ellos. Y vamos a ver qué es lo que pasa en Facebook, hermano Néstor. ¿Sí? ¿Es posible? Tenemos aquí alguna visita, la hermana Alicia Zamora, hermana Vanessa Vega Araya, hermano Javier Serrano, Julia Flores Navarro, César Morales y John Nilson Rivero. Esas son las visitas que tuvimos hoy día aquí en Facebook. Y no hubo saludos, solamente dice que la presentación no está en modo presentación, hablando acerca del tema que está presentando el hermano, que no había quedado completo. Eso es todo lo que tenemos. Seguimos invitando para que puedan volver a escuchar este buen mensaje que nos trajo el hermano y también ir al canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí también pueden encontrar este tema para volver a escucharlo, dejar sus impresiones, sus saludos, en fin. Y una cosa interesante, hoy día no me llegó el aviso que prepara el hermano Oscar a tiempo, y después como yo entré a hacer el estudio que hago todos los lunes y martes con hermanos de Buenos Aires y de Mendoza, entonces no lo vi y por eso no mandé la invitación, explicación para todos los que no recibieron la invitación, porque es común que yo lo mande todos los días, lo mando por el Cristiano Salalí, que es el WhatsApp que yo tengo, pero también lo mando en forma individual a cada uno. Y me demoro media hora dándole todo, pero esa fue la razón por la que no llegó hoy día, ¿ya? Porque yo cuando llegó ya no lo vi, ya estaba preocupado de otro estudio. Eso, hermano Ernest. Bueno, hermano, no hay problema, está disculpado. Muchas gracias. Bueno, quería darle unos minutos más a ver si quieren alguien hacer algún comentario acerca de lo que hemos escuchado. Lo que hemos escuchado recién corresponde a la presencia del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, como ha sido profetizado también acerca de su venida, y cómo podemos observar dentro de las Escrituras a Jesucristo como Dios mismo. Bien, eso es lo que hemos escuchado el día de hoy por nuestro hermano Miguel. Me ha parecido muy interesante en lo personal y es algo que nosotros debemos mantener y debemos recordar textos bíblicos para así poder contender con el Evangelio, por el Evangelio y enseñar a muchas otras personas, ¿ya? La verdad es que se hace imperativo poder recordar estas palabras, lo que hemos escuchado el día de hoy, de tal manera de poder entonces enseñar a las personas como se llama, que no tienen el conocimiento o que no han sentido el interés en aprender de las cosas del Señor, de nuestro Creador. Ofrezco la palabra, hermanos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hermano Waldo, por favor, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es un placer volverlo a ver. Hacía mucho tiempo que no venía a la plataforma, usted, ¿eh? No nos había visto. Pero bueno, hermano Quinatoa tiene un 20 de nota. Muy buena, estoy marcando algunas cosas que me van a servir a mí para
para mi alimento espiritual. Muchas gracias por su trabajo y habría que debería pedir oraciones también por mi esposa que está un poco accidentada de una pierna y no le impide caminar mucho, tiene que hacer reposo. Y bueno, a ver si el Señor nos ayuda para que se mejore un poquito. Dios Y mediante. saludar a mi hermano Mario Orellana, que los domingos no lo veo. No sé por qué se me perdió. ¿Cómo está, hermano? Bien, Pensé mi que hermano. estaba de viaje. ¿Cómo está, hermano? He estado de viaje, no tanto, pero he tenido visitas que a veces no me dejan el tiempo para estar en la plataforma. Y entonces, usted sabe que las visitas a veces son incómodas, más cuando no son cristianos. Así que son molestas, pero bueno, es la familia y a la familia hay que soportarla de vez en cuando. Hay que darle ejemplo. Pero igual, vamos a volver a la ruta, como digo yo. Vamos a ir camino a ver si logramos la salvación. ¿Ah? Así Bueno. que muchas gracias a todos por volverlos a ver. Hacía Gracias. bastante que no los veía. A Gracias Richard por también. Y allá a Rigoberto, el hombre que no deja de comer. Si comiera como come y comiera la palabra de Dios, sería papa ya. Bueno, gracias hermano. Dios les bendiga. Los amo en el Señor. Ya, hermano, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún otro comentario acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy? Simplemente darle las gracias al hermano por el buen trabajo que hizo en cuanto a la predicación. Que Dios le bendiga, hermanito. Muchísimas gracias, hermano Ernesto, por su comentario. Bien, hermano, la hermana Rosa, adelante. Por favor, tiene la palabra. Hola hermano, a los que nos habían llegado cuando los saludé, felicitar al hermano porque me gustó mucho todo lo que dijo. Lo encontré muy interesante. Cosas que yo todavía no había escuchado por ahí, algunas cosas nomás, pero me gustó mucho. Que el Señor lo bendiga a él y a su familia. Muy buen tema, me encantó. Gracias, hermana Rosa. Muchísimas gracias por su comentario. Bien, ¿alguien más? Una vez más, gracias, hermano Miguel. Espero que las cosas allá en el Perú estén mejorando desde el punto de vista climático porque lo están pasando muy mal. Ecuador. Por allá por ciertos sectores, ¿cierto? Así que, Ecuador, el bueno. hermano. ¿Cómo? El hermano es de Ecuador, de Ambato, Ah, Ecuador. estoy hablando de Perú, nada que ver, estoy equivocado. Disculpe, hermano. Estaba confundido y pensé que era ya de Perú. Mire, mi equivocación. Bueno, el Señor bendiga a todos. ¿Alguien más quiere decir algo? Parece que estamos terminando ya esta sesión del día de hoy. Hoy día martes, si Dios lo permite, vamos a tener otro día más de vida para que volvamos a juntarnos y volvamos a escuchar un poco más de la palabra del Señor. Y podremos ver el día de mañana, si Dios lo permite, qué dice la divina respuesta. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan unas muy buenas noches, que descansen, que tengamos un feliz descanso, una feliz noche, y mañana, si Dios lo permite, nos vemos. Estamos despedidos. Chao, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde. Gracias, hermano Miguel. Chao, hermano También. Mario. Nos volveremos Chao, a hermano. ver el domingo. Y disculpe, Sí, hermano Dios lo Miguel, por permite. haberlo cambiado de país, ¿eh? Oye, de todas maneras, yo soy chileno.